Amados hermanos, feliz día del Señor. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias la epístola escrita por Judas. Está al final del cuerpo epistolario, justo antes de Apocalipsis. Y comienza la carta de esta forma. Leeré los 2 primeros versículos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hasta ahí la lectura de la palabra. Esta nos servirá de base para la reflexión de hoy. El sermón lo he titulado con una de las expresiones que identifican a los destinatarios de la carta, y es guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Esta carta, hermanos, probablemente fue escrita alrededor del año 70 de la era cristiana, ya avanzado el primer siglo. La mayoría de los biblistas o biblicistas están de acuerdo en que es escrita cuando ya casi todas las demás cartas fueron o habían sido escritas. Ya estaban escritas las cartas de Pablo, las de Pedro, e inclusive hay evidencia de que ya había escrito Santiago y quizá Juan. Es decir, Judas escribe al final casi de los demás apóstoles. Incluso en su breve texto leemos, en versículo 17, cómo Judas llama la atención a los destinatarios refiriéndose a que es importante que tengan presente todo lo que han dicho, escrito los apóstoles. Dice así, leo para ustedes: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él llama a que se tenga memoria, se tome en cuenta lo que antes ya han dicho los apóstoles del Señor. El versículo 3 de su carta advierte a que esta fe, esta doctrina, fue dada, y habla ya en tiempo, usando el participio pasado, fue dada ya una vez a los santos. Es decir, casi toda la doctrina ha sido ya puesta, predicada y puesta por escrito por los santos, por los apóstoles. Escribe pues casi al final de la revelación neotestamentaria. Algo que también es interesante para mí, fue prácticamente novedoso al estudiar esta semana, al preparar el sermón, es que se nos dice por los expertos en lenguas bíblicas que este documento epistolar tiene quizá el griego más sofisticado del Nuevo Testamento. Es decir, la calidad del nivel literario es excelente. Siendo tan breve, y creo que me atrevería a asegurar que tampoco consultada por la Iglesia de Jesucristo a día de hoy, algunos aconsejan leerla completa, porque no solo por lo breve, sino por el hecho de que es casi monotemática. Es decir, Judas escribe para tratar y atender
un tema: la falsa enseñanza, los falsos maestros en la Iglesia. Ese es su tema. Hay quienes han dicho que probablemente la carta contó con la ayuda de algún amanuense, y no era extraño. En el siglo I, cuando el griego estaba en la flor de la literatura en el mundo grecorromano, se contrataban amanuenses para que escribieran o pusieran en un griego lo más perfecto posible determinados documentos. Y es interesante también, lo digo a manera de introducción, que el apóstol, así llamado por la mayoría de las versiones, no era apóstol de Jesucristo. Consultando una versión que tengo de la Biblia del Oso, 1602, allí Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera identifican la carta llamándola Epístola de San Judas Apóstol. Reina Valera prácticamente lo conserva en la mayoría de las versiones que tenemos en siglo XX. Y ciertamente escribe con una especial autoridad, hace referencia a contender por la pureza de la fe, se apoya en lo que ha escrito el equipo apostólico y desde el saludo mismo encontramos un contenido normativo. Esto no es frecuente. Usualmente los saludos son formalistas y lo normativo viene después en las epístolas, pero Judas escribe desde el saludo con una autoridad normativa. Hay evidencia de que a finales del siglo I y en el siglo II, el Didaqué, esa primitiva, ya tenía la epístola de Judas incluida. Es decir, la reconocían con peso de autoridad. Un saludo que era frecuente en la iglesia primitiva era gracia y paz, forma en que se saludaban los hermanos nuestros en el siglo I. Gracia y paz. Veremos cómo Judas modifica un poco el saludo por apelar a ese nivel alto de la literatura griega. Pero comencemos de ya con el texto en sí, que es breve, y veamos cómo se identifica, cómo se presenta el autor de la carta. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Esa es su tarjeta de presentación. Su nombre, Judas. Hermanos, uno de los nombres más frecuentes en el pueblo de Israel, en el pueblo judaico del siglo I. Y es que Judas es nuestra versión de Judá, el hijo de Jacob, de donde sale la tribu de Judá y donde los judíos habrán de tomar nombre. Era un nombre muy frecuente y Judas lo tiene y lo exhibe. Ese es su nombre. Nombre de un patriarca, uno de los 12 muchachos de Jacob. Interesante que Judas es hermano de Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos varones, según los documentos del Nuevo Testamento.
En Marcos capítulo 6 se pregunta a la multitud acerca de Jesús y dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Él está listado entre los hermanos del Señor, hermanos de sangre. Adelfos es la palabra griega, no es pariente lejano, es hermano del Señor, no es primo, como una gran corriente de la cristiandad trata de aseverar. Judas es el hermano menor del Señor Jesucristo. Ahora, en su presentación, él dice, mi nombre es Judas y soy siervo de Jesucristo. Una vez más, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, con esa calidad y ese estilo tan fino que puso sobre todo el segundo de ellos, utilizan para el español la palabra siervo. El griego pone la palabra esclavo. Y es que, hermanos, en aquel entonces había cierta diferencia entre ser siervo y ser esclavo. El siervo era aquel que servía a la casa, pero dentro de la casa. Vivía bajo el mismo techo. Sus hijos continuaban ahí y generación tras generación acompañaba a la familia. El esclavo trabajaba fuera. El esclavo tenía una remuneración discreta de acuerdo a lo que quisiera el amo, el patrón. No era la situación del siervo. Y aquí en realidad Judas se está presentando como esclavo del Señor Jesucristo, esclavo de Jesucristo, doulos de Jesucristo. Es la misma expresión que utilizaron Pablo y Pedro y Santiago cuando escriben sus cartas. Y recordemos que si estamos diciendo o afirmando que Judas escribe después de ellos, Judas toma este ejemplo. Si ellos se presentan siendo apóstoles como esclavos de Jesucristo, Pablo, Pedro, Santiago, pues Judas se presenta también como esclavo de Jesucristo, siendo su hermano de sangre. Esto lo va a mencionar en su tercera afirmación. Soy hermano de Jacobo. Soy Adelfos de Jacobo. Jacobo, hermano de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es esto que en el solo saludo encontramos a dos hermanos de Jesucristo y los evangelios nos aseguran que ni aún sus hermanos creían en él? Hermanos, eso fue parte verdad, porque durante el ministerio del Señor sus hermanos no creyeron en él. Hay una oportunidad en que inclusive van junto con la madre a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero después de la resurrección las cosas cambian. Y en el libro de los Hechos ya tenemos evidencia de que ahí, junto con la iglesia primitiva, estaba María, la madre, y los hermanos de Jesús. Cambió la cosa después del hecho de la resurrección. La resurrección es importante, sin lugar a dudas, porque confirma la divinidad, la deidad de Jesús. Y entonces Judas y Jacobo, hermanos del Señor, pasaron a ser discípulos suyos y activos en la iglesia primitiva. Jacobo inclusive llegó a ser uno de los principales de la iglesia madre en Jerusalén. Jacobo es el nombre hebreo. ¿Por qué a veces lo encontramos como Santiago? Porque Santiago es en latín.
Es el latín eclesiástico, Santiago, San Diego, San Jacobo. Es decir, es lo mismo Jacobo que Santiago. Pero que quede pues explícito que en la presentación el autor de la carta se identifica con su nombre propio, pero como era un nombre muy frecuente y común, él aclara que él es Judas, ciertamente, pero él es esclavo de Jesucristo y hermano del hermano mayor de Jesucristo, de Jacobo. Es decir, él es también hermano de Jesucristo. Este es quien escribe esta breve carta. ¿Quiénes son los destinatarios? Vamos acercándonos al centro del mensaje. ¿Quiénes son los destinatarios? Miren cómo los identifica él. ¿A quién escribe? Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 3 características de los destinatarios. Son llamados, son santificados y son guardados. No es para escoger una u otra. Esto caracteriza a los destinatarios de la carta, a los hijos de Dios que recibieron esa fe una vez dada a los santos. Eso es lo que caracteriza a los miembros de la Iglesia de Jesucristo. Son llamados, santificados y guardados. Llamados. Hermanos, ahí el vocablo es kletos. Y kletos quiere decir llamados, pero llamados en selección, en elección. Es decir, llamados por su nombre de manera soberana por quien llama, por quien ejerce el llamamiento. Llamados quiere decir escogidos, nombrados, elegidos. Romanos 8:30, ¿recuerdan, hermanos, cómo escribe el apóstol Pablo? Y a los que él predestinó, a estos también llamó. Es decir, hay elección. Aquí hay soberanía divina en ese llamamiento. Es curioso que Pedro en su primera carta, anterior a la de Judas, se refiere a los escogidos en el saludo. Se refiere a los santificados en el saludo y rociados con la sangre de Jesucristo en el saludo. Interesantísimo cómo en el solo saludo, al comenzar su carta, el apóstol Pedro hace lo mismo. ¿A quién escribe el apóstol Pedro su carta universal? A los escogidos de Dios, santificados de Dios y rociados, asegurados con la sangre de Jesucristo. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, nos dice la palabra. Dios llama y llama por nombre, con autoridad y soberanía, y su llamamiento es, decían los reformadores, irresistible. El llamamiento irresistible de Dios. Y así nos identifica como destinatarios Judas al escribir. Elección soberana. Don de Dios, ¿cierto o no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos llama luego santificados. Y esta es una palabra que poco usamos. En la iglesia primitiva así se llamaban los hermanos unos a otros. Salúdame a los santos que se reúnen en tu casa.
Santificados tiene como sinonimia consagrados, apartados, dedicados. Eso es lo que somos. Hemos sido llamados, nombrados, elegidos, escogidos y por tanto, en consecuencia y atado a, somos apartados, consagrados, dedicados, santificados. Cierto, y quiero hacer honor a esa verdad, hay manuscritos que de igual antigüedad no dicen santificados, dice amados. Pónmela como quieras. Cuando Dios ama a alguien, lo aparta, lo llama, lo escoge para darle su amor. En Jeremías 31:3, y lo volveré a citar al final del sermón, dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Me ha apartado, pero es que me ha escogido en su soberanía desde antes de la fundación del mundo, porque quiso, no por mérito personal, por su gracia, porque Él lo deseó así. Y llegamos al centro del sermón. Noten que Judas, en este estilo literario, está utilizando 3 calificativos: llamados, santificados y guardados. Guardados. Y gloria a Dios, porque de Él depende todo. Como bien dice John MacArthur, si la salvación, perderla o no, dependiera de ti, la perderías. Pero es que no depende de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. La prerrogativa es divina. Es la gracia sobre gracia que se derrama sobre los hijos de Dios. Hermanos, la expresión guardados, keros, quiere decir en griego vigilados, preservados de pérdida o daño, conservados, custodiados, reservados. Miren qué precioso es esto. Hermanos, estamos siendo preservados de pérdida o daño. Estamos siendo custodiados, vigilados, reservados, conservados en Jesucristo. Nuestra seguridad está garantizada en Jesucristo mismo. Voy a decirlo con lo que aparenta ser un juego de palabras. La preservación garantiza la perseverancia. Lo repito, ahora aplicándolo a nosotros. Nuestra preservación garantiza nuestra perseverancia. Dios nos preserva para que nosotros podamos perseverar. Este es el mensaje. Nos guarda, nos custodia, nos preserva, nos reserva, nos vigila, nos conserva para que podamos perseverar. Es gracias a Él que podemos nosotros perseverar hasta el fin y ser salvos. Aquello, hermanos, de que la gracia depende de nosotros.
que podemos abandonarla si no nos cuidamos, que podemos caer de la gracia. Hermanos, esa es una reliquia del viejo espíritu legalista que se niega a morir en las iglesias a nivel del siglo XXI, todavía. Espíritu legalista en las iglesias. El Evangelio es de la gracia. Hoy celebraremos la Santa Cena del Señor. Este es el pacto de gracia, porque por gracia sois salvos. Pero ¿hasta cuándo tendremos que darnos cuenta que no depende de nosotros, depende de Dios? A Él sea la gloria por siempre. Judas así habrá de terminar su epístola con una doxología que es conocida. Dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos. Él puede guardarlos. De esto estamos hablando. Para que no caigan. Y puede establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea, por lo tanto, la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Es decir, Judas sella su carta diciendo: a Él sea la gloria, porque Él con su poder puede guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Entonces, con alegría, al único y sabio Dios, es una de nuestras doxologías de cierre preferidas para nuestro culto. Hermanos, esto es precioso. Yo lamento que todavía hayan predicadores que parece que están cursando en las aulas de Leiden, allá en Holanda, junto con Jacobo Arminio, siglo XVII. Sálganse. Van a terminar como los Gálatas, insensatos. Habiendo comenzado por la gracia, vais a terminar por las obras. Esto es lo que dice Pablo, siglo I. Hermanos, hemos sido llamados, escogidos, hemos sido santificados y estamos siendo santificados por el Espíritu Santo del Padre, por el Espíritu Santo de Dios. Y estamos siendo y seremos guardados en Jesucristo. ¿Quién nos apartará? ¿Quién nos hará caer? ¿Quién puede separarnos? ¿De qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede, dice el apóstol Pablo. Nadie puede. Porque es Dios quien lo garantiza. En Jesucristo, en la persona de su Hijo. La caja de seguridad, pues, es Jesucristo. ¿Quién me saca de ahí? ¿Quién me saca de su mano? Nadie. Esto es glorioso, hermanos. Es precioso. Como una vez predicó desde acá un hermano, hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. La salvación está garantizada en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y el futuro escatológico es la glorificación de los hijos de Dios. Nuestra glorificación. Como en un sábado, en esos que tenemos para estudios, tocábamos soteriología en esos meses. Y me cito a mí mismo. El Padre nos elige, llama y predestina. El Hijo revela, redime y reconcilia. Y el Espíritu Santo regenera, santifica y sella. Nuestra salvación es trinitaria. ¿Quién puede contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo termina el saludo de Judas, San Judas? Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz y amor. Hermanos, era el frecuente saludo de nuestros hermanos allá en el siglo I. ¿Saben cómo era? Gracia y paz. No era: hola, ¿cómo estás? Aquí llevándola, aguantando, mal que bien, lo que sea. No, hermanos, no. Eran bien conscientes de que habían recibido por gracia una enorme bendición y vivían entonces en paz con Dios, que los había reconciliado por Jesucristo mismo. Y lo disfrutaban, y ese era su saludo sentido: gracia y paz. Y miren la mayoría de las epístolas, cómo empiezan con ese saludo: gracia y paz, gracia y paz. No, qué triste cuando: ¿cómo estás, Víctor? Más o menos, como el tiempo. Es cosa, ¿no? Vida abundante. ¿Y cómo estás? Llevándolo, ¿qué se va a hacer, pues? Nuestros hermanos perseguidos, y se saludaban: gracia y paz. Ese era su shalom en el nuevo pacto. Gracia y paz. Por razones literarias, Judas amplía un poquito y añade amor, porque quiere poner 3 elementos. Lo cierto, hermanos, es que del cielo se ha derramado sobre nosotros la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios, y debemos de vivirla en horizontal nosotros también, entre nosotros, como hermanos unos con otros. Y no dice ahí Judas que os sean añadidos o esforzados para que, no, os sean multiplicados. Y una vez más usa el pasivo: que os sean multiplicados, porque esto no se fabrica, hermanos. Es fruto del Espíritu Santo de Dios cuando actúa y le dejamos actuar en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia. Ahí fluye la gracia, fluye el amor, fluye la paz, se multiplica en la Iglesia. Qué sencillo saludo. Y cuando lo estaba revisando, pensaba para mí con cierta sorpresa, digo: caramba, Judas, tuviste que cambiar el contenido de tu carta. Y le dices a los hermanos: tuve que cambiarlo. En el versículo 3 dice: ahora debo de, en lugar de escribirles sobre nuestra común salvación, tengo que escribirles para que contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Pero en el saludo, Judas, nos has hablado es de lo principal, lo fundamental de nuestra común salvación. Nuestra común salvación es que hemos sido llamados, santificados y guardados. Esa es nuestra común salvación. Qué bueno que en el saludo la pusiste, Judas. Qué bueno que el Espíritu Santo la puso a través de ti, Judas, hermano menor de Jesucristo. Y llega hasta nosotros, normativa, y para darnos, hermanos, ánimo desde adentro. Es decir, hemos sido bendecidos, bienaventurados, porque Dios en su soberano amor desde siempre quiso elegirnos, apartarnos y guardarnos. Con la garantía de Jesucristo y con el sello del Espíritu Santo de Dios. Eso es precioso. Esa es nuestra común salvación. Y aunque la carta no va a tratar de ello, este saludo, esta salutación, introducción que Judas pone en su carta, nos habla de nuestra común salvación. Y demos gracias, hermanos, al Padre, porque hemos sido llamados,
estamos siendo y seguiremos siendo santificados, apartados, consagrados, y porque seremos por siempre guardados en Jesucristo, guardados en Jesucristo. Demos gracias en oración a nuestro Padre Celestial.